Hola de nuevo, vamos a explicar en este vídeo cómo podemos realizar una consulta de pendientes. ¿Vale? Para el ejercicio vamos a necesitar primero, lógicamente, abrir una sesión y vamos a necesitar dos elementos, que sería por un lado un modelo digital del terreno, que es el que nos va a dar a nosotros lo que es la cota Z. Disponemos de una cota X, cota Y y una cota Z, que es la que mantiene el valor de la altura en ese determinado punto en concreto donde queremos hacer la consulta. Y por otro lado vamos a cargar un raster, que va a ser el que nos va a orientar por dónde vamos a estar ubicados para hacer la consulta. Como vemos aquí, este sería el modelo digital del terreno. Aquí no podemos apreciar nosotros dónde queremos hacer la pendiente. Sin embargo, cuando desactivamos esta capa, ya sí vemos nosotros la importancia del raster, porque vemos dónde nos estamos moviendo. ¿Vale? Bueno, pues cargado estos dos elementos, sobre la pestaña de utilidades seleccionamos pendientes y trazamos un rectángulo con la superficie que nosotros queremos analizar o hacer la consulta. Nos la traza sobre un conjunto de datos, que es el de consulta, que es lo que estamos haciendo ahora mismo, y la clase de entidad sería el modelo digital del terreno. Aquí sería para variar la resolución o el tipo de resolución con el que va a hacer los cálculos. Cuanto mayor sea, más exacto va a ser o menos exacto. Y aquí podemos modificar lo que es el nombre de la consulta, que en este caso sería pendientes, y como descripción de la consulta pues podemos poner pendientes en Castiblanco, por ejemplo, y pulsamos aceptar. Nos aparece automáticamente un recuadro, y en ese recuadro pues nos da una orientación de cuáles son las pendientes que nos encontramos en esa superficie. Bueno, aquí se puede apreciar cuáles son las pendientes, pero nosotros tenemos que ir un poco más preciso en lo que son los cálculos. Entonces, si desplegamos la carpeta de pendientes, vemos que lo que nos está mostrando pendientes inferiores al 50%, o sea, estamos hablando de una cota negativa, que eso va a ser raro en España, en zonas muy puntuales de canteras, o en pendientes que son extremadamente desproporcionadas, porque estamos pasando de una pendiente del 30% al 50%, o sea, hay una diferencia del 30%. Entonces, toda esta parte de aquí la podemos modificar a nuestras necesidades y bajo nuestro criterio. Entonces, si hacemos doble clic sobre la carpeta de pendientes, vemos que se nos abre una ventana de propiedades, donde podemos modificar el símbolo, propiedades gráficas o consulta. Dentro del símbolo, que es la que nos ocupa ahora mismo, podemos modificarlo por color, por sombreado o por efectos. Si yo, por ejemplo, actúo sobre la transparencia y lo voy a aplicar, se ve mucho más intenso, no tiene transparencia ninguna. Sin embargo, la elimino y entonces me lo muestra, pero muy sutilmente. Entonces, lo suyo es modificarle para que nosotros gráficamente veamos lo que necesitamos, o con qué intensidad o con qué parametría, para que sea mucho más nítida la forma de representarlo, ¿vale? Con respecto al color, esto sería la ventana más importante que tiene la consulta de pendientes. Aquí nos dice, por un lado, la gama de colores que vamos a utilizar para que nos muestre esas pendientes. Por otro lado, es la opacidad. Si es 0 no me la va a mostrar, y si es 100% me va a mostrar con toda su intensidad. Estos son los valores que, como vemos aquí, van en factor decimal de 0,5, 0,3, 0,15, que pasado al castellano, por decirlo de una forma, cada incremento va a ser del 10% o del 1%. Me explico. 0,15 muestra una pendiente del 15%. ¿Vale? Entonces, nosotros, y esta sería la leyenda que nos aparece aquí en este tramo. Entonces, vamos a eliminar. Yo siempre aconsejo eliminar todos estos valores y ir modificando los valores según nuestro criterio o la zona donde los vayamos a ubicar. Si vemos que la zona donde vamos a ubicar va a tener una altura de cota de 0 y otra, de 0, por ejemplo, de 400 y otra de 600, si nos vamos a mover en ese rango, pues me interesa meterle pendientes del 5% o incrementa del 5%. Entonces nosotros vamos aquí, seleccionamos nueva y le ponemos 0,05 y pulsamos enter.
La segunda, pues entonces sería de 0,5 a 0,10. 0,10. Si nos damos cuenta, vamos aumentando inferior al 5%, del 5% al 10%, del 10%, conforme yo voy aumentando, 0,15, ¿vale? Del 10% al 15%, yo voy aumentando progresivamente hasta donde yo quiera. Lo puedo hacer de 10%, en 10% de incremento, o bien de 1% de incremento. Y aquí es donde pongo yo la leyenda. Esto sería, pues, pendiente inferior al 5%, ¿vale? Esos son los datos que yo voy a ir cocinando para que me resulte mucho más intuitivo saber cómo me estoy moviendo. Como es tedioso, una vez que yo configure todos estos parámetros, yo ya los puedo almacenar y los puedo importar o exportar. Por ejemplo, como yo tengo ya configurado uno, yo le doy a importar, le digo paleta de pendientes, que es la que yo he creado, y le doy a abrir. Entonces, si dais cuenta, me ha sacado, en vez de una tonalidad de colores, me ha sacado una gama cromática en azules, con una opacidad del 100%, incremento de valor del 0,5%, y aquí me va a reflejar cuáles son los que yo he insertado, ¿vale? Si le doy a aplicar, me mostraría esa gama de colores que yo he creado y me mostraría esa tabla de pendientes, o esa consulta que yo he realizado sobre tabla de pendientes, de una forma mucho más intuitiva. Aquí serán pendientes inferior al 0%, inferior al 5%, y conforme yo voy aumentando en esa tonalidad, voy viendo cuáles son los colores que tengo. 5%, 10%, en este azul muy intenso, ya sabéis que estoy un pendiente del 25%, ¿vale? Se aprecia mucho más rápido. ¿Qué otros parámetros tenemos para modificar? Pues la configuración, propiedades gráficas. Propiedades gráficas, al no ser un elemento vector, no tenemos ni puntos, ni líneas, ni áreas, ni texto, con lo cual están todos sin activar. Lo que sí está activado es el mínimo, escala mínima o escala máxima. Escala mínima, escala máxima de visualización, es que solamente me va a mostrar esta consulta de pendientes en una escala, por ejemplo, y vamos a poner que sean de escala 20.000 a escala 50.000. Si le doy a aplicar, ahora mismo como estoy en 41.000, sí me lo va a mostrar. Ahora si le hago un zoom in, 20.000, ya en el momento que ha pasado el de 20.000, ya no me la muestra. Al ser una escala tan grande, ya no me permite verla. Sin embargo, voy reduciéndola hasta que llegue a 50. 50 ya la he perdido, ¿vale? Esa es la que nosotros podemos modificar en propiedades gráficas. Eliminamos. Y por último, la de consulta. Consulta básicamente es que me vuelvo otra vez a la ventana del inicio, donde yo puedo modificar el nombre de la consulta o bien la descripción de la consulta. No hay más parámetros que yo pueda modificar porque es una consulta muy básica. Lo que va a hacer que en ese modelo digital del terreno va a ir cotejando alturas o cotas y me va a ir trazando el itinerario, ¿vale? Bueno, pues ya no hay más parámetros modificables sobre esta consulta que nos ha ocupado. Esperemos que le haya sido de ayuda el vídeo y seguiremos profundizando en la materia de carta digital. Gracias.